Un gusto saludarles, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo con esta explicación. Continuamos nosotros en lo que es la unidad número uno, Fundamentos de la Administración Tributaria, nuestro módulo uno, de igual manera que es Introducción al Sistema Tributario Ecuatoriano, pero en esta segunda semana vamos a desarrollar lo que es cultura tributaria en el Ecuador. Entonces, vamos a ir desarrollando cosas bien interesantes, cosas bonitas, pues para que ustedes puedan tener muy en cuenta su formación académica en función de qué, de lo que es la administración tributaria. Pues, ¿verdad? Bien, como introducción, ¿qué podemos decir acá o qué tenemos que analizar? Pues netamente nosotros podemos decir que la cultura tributaria es un conjunto de qué? De primeramente conocimientos, valores y actitudes que llevan a nosotros, los ciudadanos, a cumplir de forma voluntaria y consciente con las obligaciones fiscales. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que en la clase anterior ya vimos qué es los tributos, pues, ¿verdad? Entonces, esos tributos debemos tenerlos muy en cuenta. ¿Por qué razón? Porque esas van a ser las obligaciones fiscales que nosotros tenemos, tales como cuáles: impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, nosotros, primeramente, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que desarrollar? Tenemos que desarrollar varias cosas interesantes. Primeramente, tener un conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Un conocimiento de qué tipo? Pues que nosotros tenemos que entender qué son los impuestos, por qué existen y cómo se utilizan. Entonces, nosotros, cuando vimos la clase anterior, pues ya tiene en cuenta o usted sabe que los tributos pues son esas obligaciones que nosotros cancelamos y para el gobierno son ingresos, pues, ¿verdad? Entonces, ese es el mecanismo de tributar o de hablar de tributos dentro de nuestro país. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, esa conciencia sí o sí debe ser reconocida. ¿Para qué? Para poder pagar impuestos en una forma responsable. ¿De acuerdo? Entonces muchos dicen, ¿y por qué yo y por qué el resto no? Puede ser, pero esa es la cultura que nosotros tenemos que manejar y tenemos que desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces esa parte debemos tomarla muy en cuenta. Y algo que nos hace falta bastante a nosotros es el compromiso. ¿De acuerdo? ¿Qué compromiso? Lógicamente, el compromiso de actuar de forma ética. ¿De acuerdo? Todo administrador, todo persona que está trabajando con tributos o tiene que tributar o tiene que generar todos los insumos para poder hacer una tributación correcta, tiene que ser muy ética. Es decir, el código de ética del profesional tiene que estar enmarcado sí o sí para poder nosotros actuar, ¿sí? Actuar en cumplimiento de las leyes tributarias, ¿sí? Lo que dice el Código Tributario, lo que dice la Ley de Régimen Tributario Interno y, lógicamente, la Constitución, como ya se les dio a conocer, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta algo bien interesante, como es la cultura tributaria en relación al desarrollo en nuestro país, ¿sí? Primera cosa, la tributación en el Ecuador, ¿qué es? Es un financiamiento del sector público. Gracias a esos impuestos, nosotros podemos generar, ¿qué cosa? Podemos generar un presupuesto. ¿De acuerdo? Otra cosa, podemos mejorar los servicios públicos. Todos estos impuestos o todos estos tributos, si se lo hiciera de forma correcta o si el Ecuador tuviese un 99% de cultura tributaria, todo fuese más sencillo, todo fuese más fácil. Entonces, ¿por qué razón? Porque de esa manera se va a poder permitir invertir en educación, en salud y sobre todo en infraestructura. ¿Sí? Entonces, eso debemos tomar muy en cuenta ahí. Y por último, en este caso, cómo influye al desarrollo de nuestro país? Pues es netamente en la reducción de desigualdades. ¿Por qué razón? Porque un sistema tributario eficiente redistribuye la riqueza, ¿de acuerdo? En otras palabras, hace que nosotros, las personas que tienen más, tributen más, pues lógicamente porque van a tener ingresos superiores.
¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que dentro de las estadísticas o dentro de la cultura tributaria, la recaudación del IVA financia programas como el Bono de Desarrollo Humano en Ecuador y apoya a familias vulnerables, ¿sí? Lógicamente aquí hay algo muy, ¿cómo se les explicaría a ustedes? Algo muy controversial, ¿sí? Pero es que no a todos les llega el bono o cualquier situación de esa. Entonces ya existen otros ministerios que dan a conocer el por qué sí o el por qué no. Pero nosotros como administradores, como conocedores de la administración tributaria, ¿qué tenemos que saber? Que todos nuestros impuestos o todos nuestros tributos que cancelamos y se convierten en un ingreso para nuestro país, ¿qué va a pasar? Pues van destinados para ese tipo de contribuciones, pues, ¿verdad? Entonces, esa parte debes tomarla muy en cuenta. Otra cosa es la importancia de la cultura tributaria, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos una cultura tributaria adecuada, siempre va a estar enmarcada a ámbitos correctos, como educación, salud, seguridad e infraestructura. ¿De acuerdo? Pero esta cultura tributaria es importante porque garantiza la sostenibilidad financiera del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué razón? Porque fortalece la confianza entre nosotros, los ciudadanos. Ya en la próxima clase te vas a dar cuenta que esos ciudadanos nos convertimos en contribuyentes, pero así no seamos contribuyentes o no tengamos un, en este caso, un registro único del contribuyente, pues seguimos comprando, ¿de acuerdo? Y si seguimos comprando, ¿qué va a suceder? Va a suceder que somos un ente importante como ciudadanos. ¿Para qué? Para poder nosotros generar todo ese giro comercial de compra y venta, y gracias a esa compra y venta los emprendimientos, las microempresas, las medianas empresas, las grandes empresas o los emprendimientos, ¿qué van a hacer? Van a poder tributar. Y si van a poder tributar, pues ese va a ser un ingreso para que se le cancele al Estado en función de nuestros impuestos, nuestras tasas o nuestras contribuciones que ya se vio la clase anterior. Entonces, mucha atención con esto. Ahora, si nosotros tenemos una buena cultura tributaria, ¿qué va a suceder? Pues nosotros vamos a reducir la evasión fiscal y vamos a poder promover la equidad tributaria. Y para que esa equidad tributaria exista, entonces nosotros tenemos que comenzar desde nosotros, ¿de acuerdo? Tomando conciencia que si nosotros hacemos las cosas bien, ¿qué va a suceder? Va a suceder que en educación pueden ser que las cosas mejoren, en salud, miren ustedes, en seguridad y en lo que es infraestructura. Ahora, si ustedes me dicen, profe, ¿y en salud qué beneficio tengo? Puta, si hay beneficio. ¿De acuerdo? Porque se pueden construir más instituciones educativas y contratar más docentes. ¿De acuerdo? Entonces, y antes del ejemplo era claro, ¿sí? Se construían escuelas del milenio que son caras, ahora son, después vinieron las escuelas del siglo XXI y así sucesivamente, pero que se van a construir o edificar nuevas instituciones, sí. Yo que trabajo en el sector público, en lo que es la parte del Ministerio de Educación, si todo mejora, a nosotros nos mejora. Y no, bueno, a los profesores. ¿Les va a mejorar a qué? Les va a mejorar a nuestros estudiantes. Puede ser que ahorita usted sea soltero, no tenga nadie a su cargo, pero en un futuro usted va a tener un hijo, va a tener una hija y usted va a exigir que exista una educación de calidad y calidez, pero eso no se lo hace gratis, eso no se lo hace sin dinero, eso se lo hace con un presupuesto. Entonces, si nosotros tenemos una buena cultura tributaria, pues puede llegar a todo, a superar o a mejorar. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta esa parte. En salud, financiamiento para hospitales, programas de vacunación. Entonces, y ahí ustedes pueden darse cuenta, es verdad, me van a decir existió mucha corrupción, sí, y soy consciente de eso, pero todo eso que nos ubicaron 2 dosis, 3 dosis de una vacuna, no nos cobraron. Y a las personas que se fueron a otros países y compraron una vacuna en todo ese desespero de la pandemia, pues sí les costó. Entonces, esa compra
fue en base a qué? En base a todos esos tributos que las personas que tenemos de esa cultura tributaria lo declaramos. Pues, ¿verdad? Ahora, para seguridad, nosotros sabemos que ahora está muy jodido esa parte y debemos ser muy conscientes en eso, ¿sí? Pero es que no hay policías. Hemos impuestos para que se pueda formar más policías, para que a los militares se les pueda, en este caso, proveer de insumos. ¿Para qué? Para que se pueda mejorar la seguridad. Entonces, dentro de la seguridad va netamente a la contratación y al equipamiento de las fuerzas, tanto policiales como militares. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con eso? Pues podemos, el Estado adquiere patrullas, cámaras de vigilancia, ¿sí? En ciudades muy conflictivas, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta. Ahora, en infraestructura, el desarrollo de obras públicas como carreteras, puentes y sistemas de riego, ¿sí? Entonces, bueno, a mí casi no me gusta hablar de política, pero hay gobiernos que sí exigen bastante y hay gobiernos que no. Y no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces, y todo eso, ¿cómo yo me doy cuenta que existe un cobro correcto o una administración adecuada de esos tributos? Pues cuando se ven obra, ¿de acuerdo? Entonces usted tome en cuenta esa parte o usted observe, ¿sí? ¿Cómo se mejora? ¿Qué cosa? ¿Cómo se mejora todo lo concerniente en función de la tributación en el Ecuador? ¿Sí? Entonces, la cultura tributaria tiene una importancia muy buena. ¿Por qué? Nosotros lógicamente vamos a llegar a qué? Vamos a llegar a hacer una declaración, a gestionar una matriz para ingresos, gastos, a poder simular que estamos tributando, pero si no tenemos esta conciencia y no tenemos esta cultura tributaria como futuros administradores de un emprendimiento, de una empresa, de una microempresa, pues ¿creen ustedes que van a hacer las cosas bien? Entonces yo les puedo decir a ustedes que la cultura tributaria sí es importante y es importantísima, ¿de acuerdo? Y ustedes van a decir, profe, pero usted solo está que habla, 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 pero usted no hace nada. No, yo también tributo. ¿En función de qué? De mis servicios profesionales. ¿De acuerdo? Entonces, esos servicios profesionales también a mí me demandan de qué? Me demandan de impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, yo lógicamente gestiono lo que son todo lo que son mis contribuciones, todo lo que son las tasas que tengo que cancelar. Entonces, también, si soy un profesor independiente, al momento que da sus puntos de vista o el que da su trabajo profesional, también estoy aportando a qué, a la educación, a la salud, a la seguridad y a la infraestructura de nuestro Ecuador. Entonces debemos tomar muy en cuenta esa parte, ¿sí? Entonces, mucha atención con eso. Ahora, todo era bonito, pero ¿qué consecuencias hay cuando existe o cuando no existe una cultura tributaria? Es decir, ¿qué consecuencias está dentro de la evasión y el fraude fiscal? Entonces usted debe tomar en cuenta, no, pero es que eso nunca llega. Puede ser que no, este mes, no este año, no estos 5 años, pero sí. Puede ser que a usted le lleguen y le revisen y le hagan cancelar todo lo que no ha cancelado. Sí, y ahí recién se asustan y ahí es donde recién buscamos ayuda a querer justificar algo que ya no se puede. Sí, porque en el momento que a usted le tocó cancelar $100, $200 de impuestos, no lo hizo. Hizo otras cosas, hizo evasión e hizo fraude fiscal. Entonces, chuta, ¿y como un contador ético no le voy a poder solucionar esa parte? ¿De acuerdo? La respuesta va a ser pague. Y ahí es donde dicen, no, es que es un contador que no sabe. No, porque sabe, le recomendó, pero se fue donde otro que dice que supo y no lo hizo. Entonces yo eso como administradores, yo les dejo a ustedes muy en claro, estimados estudiantes. Si se tiene que cancelar y es lo correcto, ¿por qué hacer lo incorrecto? ¿Por qué meterme en problemas? No es que no es justo porque eso se lo llevan, porque nosotros somos pobres. Sí, pero nosotros vendimos, nosotros tuvimos ingresos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que yo tengo que sí o sí cumplir lo que es correcto, ¿de acuerdo? Para evitarme todo esto que les voy a indicar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de evasión fiscal,
hablamos de un incumplimiento, pero un incumplimiento intencional. Y si es intencional, tenemos grado de responsabilidad. ¿De qué? De nuestras obligaciones tributarias. ¿Cómo qué? Como no declarar nuestros ingresos, decir es que no he vendido nada, pero en el sistema están las facturas que vendiste. ¿De acuerdo? O cuando los comercios informales no emiten facturas. O peor aún, cuando tú vas a un ente a comprar algo y te dicen, ¿y quiere factura? No se tendría que preguntar, ¿usted quiere factura? Tendría que darse factura. Y nosotros como somos bien cómodos, ¿qué decimos? "Ah, o mándale a consumidor final". No, tenemos que hacerlo, porque es el proceso que toda empresa, que todo ente legal tiene que darnos la factura, ¿sí? Y lamentablemente, cuando nosotros compramos sin factura, pues es que sale más barato, es que sí, pero sale más barato, ¿por qué? Porque es ilegal, ¿de acuerdo? Entonces, solo eso les digo ahí para que ustedes tomen conciencia. Ustedes van a tener que tomar muchas decisiones dentro de cuando se gradúen, es decir, cuando ya ejerzan su profesión. Entonces, y esas decisiones tienen que ser siempre enmarcadas en lo correcto. Entonces, tomen en cuenta esa parte, estimados estudiantes. Ahora, ¿qué es el fraude fiscal? Sigue siendo una manipulación deliberada de la información contable o tributaria. ¿Para qué? Para evitar impuestos. Es decir, el fraude es que con la información que yo tengo, no la doy, ¿de acuerdo? Y así evado tributos, tanto impuestos, tasas o contribuciones. En este caso te he puesto impuestos, que es lo que más se tiene que tener como obligación. Un ejemplo es el uso de facturas faltas para reducir la carga fiscal. Eso existe y uno se ha topado. Yo como profesional me he topado con algunos contribuyentes, algunos clientes que tienen uno, dos, hasta tres factureros. Entonces, yo no comparto con eso. Entonces, son clientes que no se los tiene que tener. Y si usted se toma en ese punto, recuerde que como administrador, usted debe tener ética. Y esa ética tiene que ser sí o sí generada en función de lo que es correcto. Y la tributación debe ser correcto. Si a mí me sale un valor a cancelar después de haber puesto todos mis ingresos, todas en este caso mis ventas, mis compras, de acuerdo a haber cuadrado con mis retenciones de forma correcta y me sale un valor a pagar, es por lo que tengo que pagar, ¿de acuerdo? Entonces no hagamos ni evasión fiscal ni manipulación deliberada de la información, que es conocido como un fraude, ¿sí? Tanto evasión y fraude es un delito y ese delito usted lo tiene que, en este caso, enfrentar, ¿sí? Entonces, escucha algo que está bien interesante. Según el sistema del Servicio de Rentas Internas, SRI, la evasión del IVA, mire, del impuesto al valor agregado, se estima en un 25% anual, lo que representa pérdidas millonarias de dólares que podrían invertirse en programas sociales. Es decir, afecta netamente. Si vamos a suponer, si tengo eh, imagínense, solo se está declarando un 75% aproximadamente de lo correcto del impuesto al valor agregado. Entonces, ¿por qué razón? Porque ¿qué vamos y nosotros compramos? Miren, hasta ahí. Y somos parte de eso. Yo recién compré una computadora. ¿Y qué me dijo? Profe, ¿con IVA o sin IVA? Yo le quedé viendo lo que es correcto. Pero es que ahí le sale más caro. ¿Por qué? Si ya está el precio ahí. Pero es que sale más caro, no sale más caro. Si usted ya me dijo el precio y yo le pregunté, incluido IVA, tiene que venderme al precio que me dijo. Y si no me quiere vender es diferente. Ah, dice, usted sí sabe esa situación. Lógicamente que sí. Entonces la computadora vamos a suponer que costó 500, me tocó facturar 500. Yo pagué 500 incluido el IVA. Pero hubiese sido diferente que me diga 500, ¿de acuerdo? Sin IVA. Es decir, tendría que aplicar el valor del IVA y pagar. Pero en este caso ya estaba incluido. Entonces, ¿por qué no me quería dar factura? ¿Y cómo reclamo? Entonces yo hasta la factura ya la declaré el mes anterior. Entonces, ¿y qué? Porque me llegó. Se puso un poco molesto. A más de ser mi amigo, en este caso, alguien que yo
utilizo para que haga todos los trabajos en lo que es mantenimiento de las computadoras, tanto en los colegios que trabajo y toda esa situación. Entonces me sorprendió que me diga esa parte. Entonces imagínate, en algo tan sencillito, en algo tan poquito, ¿qué quería ver? Primeramente una evasión y después quería ver un fraude. Y a mí me querían hacer parte de ese fraude. Pero, profe, son $500. Sí, hay empresas que tienen de ingresos miles de millones de dólares, pero desde nosotros podemos hacer el cambio. Entonces, eso tomen muy en cuenta, por favor. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuáles impactos negativos hay? Menores recursos públicos, aumento de desigualdad, incremento de la deuda pública y desconfianza institucional. Entonces, cuando existen menores recursos públicos, pues netamente reduce todo el financiamiento para educación, salud, infraestructura. ¿Sí? No se puede construir hospitales en zonas rurales ni centros de salud, así de sencillo. Cuando hay una desigualdad, pues las personas que cumplen cargan con el peso fiscal de los evasores, lamentablemente. Y ahí decimos, pero ¿por qué nosotros sí y otros no? Lamentablemente, no todos estamos, y hasta para que les hagan cumplir es un proceso muy tedioso y muy demorado. Entonces, estas empresas informales o empresas que evaden o que tienen un ejemplo o que les gusta hacer el fraude, ¿qué sucede? Pues están compitiendo con nosotros de forma incorrecta. ¿Qué sucede con eso? Lógicamente, eso es un problema. ¿De acuerdo? Entonces, incremento de la deuda pública, pues lógicamente el Estado, para poder cubrir todas las necesidades, tiene que endeudarse con préstamos internacionales. ¿Sí? Y eso nosotros ya lo sabemos, qué complicado es, que el Fondo Monetario Internacional, que muchas cosas que las tenemos que conocer, ¿sí? Y otra cosa, la desconfianza institucional. Si vemos que nadie cumple o nadie hace, ¿de quién vamos a desconfiar? Lógicamente vamos a desconfiar del sistema de rentas internas o del SRI. ¿Qué va a suceder ahí? Pues, vamos a decir, no está haciendo nada. Entonces, y se pierde la credibilidad de esta institución, la cual, desde mi punto de vista, trata de hacer las cosas bien, pero nosotros mismos somos las personas que no queremos hacer. Entonces, yo por eso les invito, estimados estudiantes, que dentro de esta cultura tributaria usted se empape, ¿de acuerdo? Porque usted va a tomar decisiones y va a poder gerenciar. Recuerde que un administrador no solo vaya y administra, sino es el gerente o va a gerenciar muchas situaciones interesantes en función de lo que tiene que cumplirse. Entonces, mucha atención con eso. Ahora, dentro de la cultura tributaria, el sistema de rentas internas, SRI, hace muchas cosas interesantes. ¿De acuerdo? Tiene estrategias educativas y de sensibilización para todos. ¿De acuerdo? Tanto en la educación fiscal, capacita estudiantes, da charlas, hace talleres, hace campañas masivas. Es decir, hace webinar, hace en vivos, envía, en este caso hasta memes he visto que tratan de impactarnos a nosotros de cómo ser unos buenos, en este caso, ciudadanos que tributamos de manera adecuada. Sí, y también pues genera todo lo que es charlas y talleres, los cuales son muy buenos, sí, pero nosotros no le tomamos asunto, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros debemos tener eso que no está en la imagen, no sé si se dan cuenta, debe haber un equilibrio tributario. Si existiese un equilibrio tributario entre la responsabilidad y todo lo que es el desarrollo económico, pues ténganlo por seguro que las cosas fueran mejor en nuestro país. ¿Sí? Recuerden ustedes que cuando no se roba, el dinero alcanza. Cuando uno se tributa y paga nuestras obligaciones, el dinero también alcanza. Y alcanza para hacer cosas muy buenas. Entonces ese es mi deber como docente de esta asignatura, decirles a ustedes qué es bueno y qué tienen que ser correcto y adecuado. ¿Sí? Entonces tomen mucha atención ese particular que les estoy indicando, estimados estudiantes. Ahora, nosotros también podemos, dentro del sistema de rentas internas, existen muchas herramientas con beneficio, tal como yo les decía el día de ayer cuando revisamos la página del SRI, facturación electrónica, portal en línea, simuladores tributarios.
¿De acuerdo? Entonces, con la facturación electrónica, ¿cómo tratamos de evadir? Lógicamente, facturas falsas, porque antes era más facilito, pues, ¿verdad? Entonces, registra o garantiza el registro de transacciones comerciales, tanto de compra como de venta. El portal en línea nos ayuda netamente ¿a qué? A que nosotros podamos declarar y pagar impuestos de una manera adecuada, en donde los contribuyentes, como dicen que es más fácil todo, lo puedan cumplir. ¿De acuerdo? Y los simuladores, pues, netamente hacen el cálculo de impuestos. Es decir, con tantos ingresos, tantas ventas, ¿cuántos tengo yo que cancelar? Entonces, ¿para qué? De esta manera, si vemos que no son montos altos y sobre todo tenemos esa cultura tributaria, ¿qué va a suceder? Va a suceder que digo, no, pues, yo mil veces formalizo mi negocio, saco mi registro único del contribuyente, veo en qué me ubican, ¿de acuerdo? Y cumplo las cosas. Entonces, para finalizar esta clase, yo quiero que ustedes, estimados estudiantes, administradores que ya están en el proceso para hacer las cosas correctas y tomar las decisiones adecuadas, pues yo les digo que la cultura tributaria no solo fortalece la economía de un país, sino también su cohesión social. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta esa palabrita, cohesión social, es decir, la parte social, la parte del bien común está dada por la administración tributaria o la obligación de tributos que todos los ecuatorianos tendríamos que cumplir al 100%. Y algo que les digo, es responsabilidad de todos, ¿sí? Tanto ciudadanos y gobierno. ¿Para qué? Para poder trabajar juntos y promover el cumplimiento tributario. Es verdad que para muchos esto puede ser insignificante, pero para ustedes que se están preparando, tiene que ser fundamental hacer las cosas bien. Entonces, yo les dejo con esta frase en la clase. Cumplir con nuestras obligaciones fiscales no solo es un deber legal, es un acto de solidaridad que contribuye un mejor Ecuador para todos. Sí, entonces llévese en ese lema, que no solo lo hagamos por obligación, sino lo hagamos por ser solidarios entre todos y para poder entre todos avanzar a que nuestro Ecuador sea un país mejor. ¿De acuerdo? Que tenga educación, que tenga salud, que vuelva a ser un país seguro, ¿de acuerdo? Y sobre todo sea muy rico en qué, en turismo, en infraestructura. Y ese es el sueño mío y quiero que sea el sueño de ustedes desde su actuación como administradores. ¿De acuerdo? Entonces eso debe tomar muy en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí espero haber contribuido un poquito y haberles hecho reflexionar lo correcto, lo incorrecto y sobre todo que la cultura tributaria en ustedes, este es el 100%. ¿Sí? Entonces, hasta ahí la clase del día de esta semana, ya en lo que son las activaciones a la semana, pues podemos conversar un poquito más. ¿Sí? Hasta ahí, cuídense, que pasen muy bien. Gracias por su atención.